En nuestras vidas, amados hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da este domingo por la tarde de estar meditando en su palabra. Voy a invitarte, así como estás sobre tu lugar, sobre tus pies, a orar y agradecer a Dios por este tiempo y pedir su dirección en lo que hemos de estar viendo durante estos minutos. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por la oportunidad que nos brinda de meditar, Padre, en su palabra. Porque a través de ella, Señor, de verdad, siempre que la abrimos, usted tiene bendición para nuestras vidas. Nos confronta con la realidad que vivimos, pero también nos da, Señor, palabras que pueden ayudarnos, Señor, para vivir una vida más agradable delante de usted. Y gracias, Padre, por ello, y pedimos que en estos momentos que nos disponemos a meditar en su palabra, usted hable por medio de ella, a través de su Espíritu Santo, y nos permita, Señor, adaptar nuestras vidas a ella, de tal forma que podamos tener vidas agradables delante de usted. Ponemos pues en sus manos nuestra vida, Señor, para que usted hable. Y Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, le pido, Señor, que sea grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy el pasaje que he tomado para compartir la enseñanza de esta tarde es un pasaje, yo creo que la mayoría a lo mejor lo conocemos o lo hemos leído en algún momento. Se encuentra por ahí en el libro de Isaías, capítulo número 58, hermanos, y de ahí no espero salir mucho. Creo que este pasaje tiene grandes bendiciones para nuestra vida, entender algunas cuestiones que por ahí están. El pasaje, como podemos verlo, el título que lleva es el verdadero ayuno. No voy a hablar acerca del ayuno, sino más bien de las recompensas, de la relación con Dios. Recordemos para todos que el ayuno solamente es parte de una disciplina espiritual de relación con Dios. Entonces hoy en día hay gente tal vez que puede practicarlo, hay gente que no, pero lo importante no es el ayuno como tal, sino la relación que se mantiene con Dios. Y el ayuno era parte de una de las disciplinas en el Antiguo y Nuevo Testamento practicadas por el pueblo de Dios para esa relación y comunión con Dios. Ahora, alguien que ayunaba se supone que tenía ciertas condiciones que le ayudaban en espiritualidad a su vida para mantener una mejor relación con Dios, y también tenía algunas ventajas o algunas recompensas a aquel que mantenía ese ayuno. Si podemos notar de alguna manera en el capítulo 58 de Isaías, comienzan los primeros versículos hablando de lo que no es el ayuno, porque había gente que se abstenía realmente de alimentarse, pero su vida estaba muy lejos de la relación con Dios. Hoy en día hay gente que podemos vivir lo mismo, querer practicar alguna disciplina espiritual cuando nuestra vida está muy lejos realmente de la persona de Dios. Esto es lo que va a criticar un poco Isaías en este pasaje hacia las personas que estaban intentando practicar un ayuno pero mantener una vida muy lejana de Dios, y juzga esa parte y dice: realmente ese no es el ayuno que el Señor ha pedido, porque se supone que ayunan pero están en rebeldía contra Dios, están muy lejos de Dios, y esto no sirve absolutamente nada. Realmente no es el ayuno que Dios ha pedido, porque tú ayunas y maltratas a tu empleado, tú estás ayunando y en algún sentido haces cosas indebidas delante de Dios, y esto no puede considerarse en ningún momento como un ayuno verdadero. Por eso va a tocar lo que es verdaderamente el ayuno en los versículos, a través de algunas preguntas de reflexión, versículos 5, 6, 7, nos van a hablar de algunas preguntas para hacer reflexionar un poco al pueblo. Yo no sé si puedo explicar esto de esta forma, ¿no? Pero el ayuno, vuelvo a decir, es una disciplina. Y para que esa disciplina pueda tener efecto, entonces hay condiciones para la persona que las practica, porque si no hay esas condiciones, realmente no se habla de un ayuno verdadero. Puedes llamarlo dieta si quieres, porque te estás absteniendo de un alimento, pero no de un ayuno que Dios busca. ¿A qué me refiero con esto, queridos hermanos? Déjame te pongo un ejemplo de una persona cercana a un servidor. Cuando estuve en el seminario, he compartido esto en algún momento, tenía un compañero dentro del grupo en el que yo estaba en el seminario, y a él le gustaba, Javier se llamaba, o se llama, no lo sé, tengo mucho que no lo veo, pero le gustaba mucho ayunar. Pero el problema es que la mayoría sabíamos que los días que Javier ayunaba era mejor no acercarnos a él. ¿Por qué razón? Su rostro, sabíamos cuando estaba ayunando, porque estaba demacrado completamente, es decir, ojeroso y algunas cuestiones. En algunos momentos se metía debajo de la cama para estar orando él, pero los días que él ayunaba andaba de mal humor porque no aguantaba sin comer.
Entonces lo que le decíamos a él, te va mejor cuando no ayunas. Porque cuando ayunaba era un problema, tenía problemas con todo el mundo porque su carácter cambiaba por causa, no sé si algún día tú has tenido hambre, pero la gente que tiene hambre se pone de mal humor. Entonces cuando esto se provoca por el ayuno, preferiblemente no ayunes, porque entonces ya ese ayuno no es algo agradable delante de Dios, porque resulta que tienes problemas con todo mundo, te peleas con todo mundo, estás irritable por causa de ello, y yo creo que esto no es agradable delante de Dios por lo que el pasaje dice. Lo que el pasaje nos dice es para que el verdadero ayuno sea ayuno, hay condiciones que deben de darse. No voy a hablar sobre esto, hermanos, pero sí voy a hablar de las recompensas de una persona que mantiene una buena relación con Dios, y esto aparece del verso número 8 hasta el verso número 11 aproximadamente, si quieres hasta el 12, pero yo voy a llegar solamente hasta el verso número 11. Y el pasaje nos habla de algunas recompensas. Ahora, había gente en el tiempo de Isaías, recordemos que ese tiempo era un tiempo complicado para el pueblo, porque el pueblo estaba en contra de la voluntad de Dios, al igual que en el profeta Isaías, fue un profeta que mantiene un ministerio de alguna forma algo frustrado. ¿Por qué? Bueno, no frustrado, sino frustrante, más bien porque no había el volver a Dios que él predicaba continuamente hacia el pueblo. Tanto él como Jeremías después, ambos hacen un llamado al pueblo a regresar a Dios, a salir de las prácticas pecaminosas, a abandonar cuestiones que estaban en contra de lo que Dios había establecido, y la gente quería seguir viviendo de una forma inadecuada delante de Dios, pero a la misma vez encontrar la bendición de Dios para sus vidas. Y lo que dice Isaías, eso es imposible. Si tú quieres la bendición de Dios, entonces tienes que practicar el ayuno verdadero, en el cual, más que el ayuno, cuenta la conducta y la actitud diaria que vives delante de Dios en tu vida. Es lo que él está hablando, ¿no? En los versos número 5, voy a tocar esto nada más para meternos en contexto para el pasaje que quiero tocar en esta tarde, pero el verso 5 dice, ¿qué tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Es decir, está hablando acerca de algunas condiciones. Y lo que le dice, el verdadero ayuno es una vida completa de agradable delante de Dios, porque si esto no está ahí, el ayuno realmente no es un ayuno verdadero. Ahora, esto lo quiero dejar sentado para lo que viene. Cuando alguien vive una vida agradable delante de Dios, entonces vienen algunas recompensas para nuestra vida. ¿A quién le conviene estar bien con Dios, hermanos? No es a Dios, sino es a nosotros. Los beneficiados somos los creyentes cuando estamos bien con Dios. A veces creemos que es al revés, ¿no? Como si Dios tuviera que rogarnos a nosotros para que pudiéramos estar bien con Él, cuando en realidad los beneficiados somos nosotros en la relación con Dios. Porque cuando hay una buena relación, entonces cosas empiezan a fluir en nuestra vida de forma natural y para bendición a nuestra vida, cuando nuestras vidas están alineadas a la voluntad de Dios. De eso es lo que quiero hablar, hermanos, el día de hoy. No voy a hablar del ayuno, sino más bien de la relación con Dios, que es agradable y trae ventajas, bendiciones o recompensas a la persona que practica en algún momento ese ayuno verdadero. Hay por lo menos 3 cosas que quiero compartir contigo el día de hoy. Cuando una persona está bien delante de Dios, hay por lo menos 3 recompensas que encuentro en el pasaje que quiero compartir contigo. La primera de ellas aparece en el verso el verso número 8 del capítulo 58 de Isaías. Voy a invitarte a ir al pasaje. Isaías 58, verso número 8, dice así. Hay las preguntas que les mencionaba y él dice, cuando este es el verdadero ayuno, empieza diciendo el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lo primero que encuentro aquí, queridos hermanos, cuando hablamos acerca de las recompensas, es imposible encontrar el favor de Dios mientras nuestra vida está ofendiendo al Dios en el cual decimos creer. Vuelvo a repetir, es imposible encontrar el favor de Dios mientras nuestra vida está ofendiendo al Dios en el cual decimos creemos.
Las recompensas se supone que son beneficios que tenemos por causa de hacer cosas buenas en nuestra vida, por cuestiones que tienen que ver con cosas agradables. Hay recompensas hacia nosotros. Por ejemplo, déjame te pongo un ejemplo de la vida práctica. Alguien pierde por ahí un objeto, puede ser una cartera, puede ser lo que sea que haya perdido, y qué es lo que pega en algún poste o en alguna pared o lo que sea, y lo que te pone ahí es: recompenso con tal cantidad a quien me regrese tal objeto. Cuando tú te quedas con el objeto, ¿te haces merecedor de la recompensa? No. Para obtener esa recompensa yo tengo que hacer lo adecuado, y lo adecuado implica entregar el objeto que yo encontré, y cuando entrego ese objeto entonces me hago acreedor a la recompensa que está establecida, porque estoy haciendo algo agradable o algo bueno ante la persona, por eso me está recompensando. Cuando hablamos, hermanos, de algunas bendiciones, no estoy hablando de salvación, porque la salvación entendemos que es por gracia, yo no puedo hacer nada para adquirirla. Pero hay bendiciones en nuestra vida que sí tienen que ver con algunas cosas que en nuestra vida tienen que estar bien para alcanzar esas recompensas de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando hablamos acerca de ello, esas recompensas, la primera que yo encuentro aquí, hermanos, es una promesa o una recompensa que tiene que ver con una promesa de esperanza. ¿Qué es lo que dice el pasaje, hermanos? En pocas palabras, hay otras versiones que son mucho más entendibles que la versión que tenemos en mano. La mayoría tenemos en mano Reina Valera versión 60, pero quisiera leer alguna versión diferente a esta, y una de ellas, Nueva Traducción Viviente. Quisiera tocar por ahí el verso número 8 y leerlo contigo, y dice así: entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez, su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No, cuando nuestras vidas sean agradables a Dios, hermanos, tendremos la esperanza de un futuro mejor en nuestras vidas. Es decir, al pueblo lo que Dios le estaba diciendo a través de Isaías era que mientras mantuvieran su relación con Dios rota y lejana, el pueblo caería en algunas cuestiones, y tenía que ver Isaías y Jeremías, otros están en algún sentido diciéndole al pueblo: mientras mantengas esta relación mala con Dios, tu pueblo o la propia nación caerá en yugo enemigo por causa de tu condición. Pero tristemente, hermanos, el pueblo de aquel entonces no quiere ajustar su vida a Dios, y ellos dicen: preferimos seguir viviendo bajo nuestras condiciones que bajo las condiciones agradables a Dios. Lo que está diciendo aquí Isaías es: si tu corazón cambia y tu vida está delante de Dios de buena manera, te hago algo que es una promesa de esperanza de un futuro mejor. Es decir, tu vida puede ser mejor. Tristemente, hermanos, tenemos que reconocer que a veces nuestros corazones se empecinan en lo que queremos y no en lo que Dios tiene para nosotros, en nuestra propia voluntad y no en la voluntad que Dios establece para nuestras vidas. Y creo que aquí lo que Dios les está diciendo a través del ayuno es que no se trata de ritualismos, se trata de vivir vidas que hacen la voluntad del Señor. Pero el pueblo se niega a vivir bajo estas condiciones y prefieren establecer ritualismos para intentar agradar a Dios, pero los rituales hemos entendido en base a la Biblia que es imposible agradar a Dios con rituales sin un corazón doblegado delante de Él. Vuelvo a repetir, es imposible agradar a Dios con rituales cuando nuestro corazón no está doblegado delante de Dios. Una persona puede hacer muchos rituales, pero esos rituales Dios los despreciará y dirá: quédate con todo eso, porque no me interesa mientras que tu vida no esté apegada a mi voluntad y no camine rectamente delante de mí. Lo que estés haciendo no me interesa. Creo que es lo que Dios está hablando al pueblo al pueblo de Dios a través de Isaías en ese momento. La gente, hermanos, no tiene una certeza de un cambio mientras estén viviendo impiamente en sus vidas. Y la nación a la cual Isaías predica en ese momento era una nación que estaba viviendo bajo impiedad. Por eso Dios lo declara en los versículos anteriores. Y Él les dice: ¿cómo puedes hablar de un ayuno verdadero, de un buen ayuno, cuando estás practicando el pecado y cuando tu vida está sumida en la impiedad? Cuando tu vida realmente no refleja la persona de Dios. Ahora, Isaías entendía y sabía esto, hermanos. Lo compartí en la mañana en uno de los puntos de la prédica. Isaías lo tengo un poco fresco porque tuve que dar en la mañana una clase sobre Isaías,
Y uno de los temas centrales en el libro de Isaías es la santidad de Dios. ¿Recuerdas en el capítulo 6 en la visión que Isaías tiene acerca de Dios? Cuando él ve a Dios, ¿qué es lo que descubre Isaías en su propia vida? Su pecado, lo podrido que estaba, pero no solamente él, sino él dice, soy un pecador que habito entre un pueblo igual de pecador que yo, de labios inmundos yo, y el pueblo tiene la misma condición que yo. Y mientras que ese pueblo permaneciera en esa condición, era imposible un cambio hacia el futuro, porque a donde iba, hermanos, era un hoyo, en pocas palabras. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de los profetas, hay gente que malentiende esto, y cuando encuentra la palabra profeta o profecía, viene a su mente como una predicción del futuro. Yo digo, no es difícil entender los profetas en el Antiguo Testamento. Lo que el profeta decía es, mientras tú vayas por ese camino, a 3 cuadros adelante encuentras un hoyo. Y si sigues por ahí te vas a caer. Yo te pregunto, ¿eso es predicción del futuro? No, es una realidad que se avecina si la persona no cambia su pensamiento. Es decir, sigo 3 cuadros hacia adelante y está el hoyo. Y si yo sigo caminando hacia allá, lo único que está diciendo es, si tú sigues con el mismo camino, encontrarás esta consecuencia en tu vida. Y cuando hablamos de las recompensas, hermanos, no sé si podemos ubicar, pero también son consecuencias, pero son positivas hacia nuestra vida. Hay algo que nos dice nuestro mundo, que a toda acción corresponde una reacción. Al revés, perdón, sí. Y nos dice por ahí lo siguiente, no esto, que en pocas palabras lo que tú hagas va a repercutir de forma positiva o negativa. Lo negativo se llaman consecuencias y lo positivo podemos llamarle recompensa. Es estar haciendo algo agradable delante de Dios, y le dice Dios al pueblo, si tú realmente cambias el corazón, hay una recompensa que viene para ti en esa relación con Dios, y es que tienes una promesa de esperanza en tu vida. ¿Sabes? Lo mismo sucedió con nosotros, querido hermano, cuando vinimos a Cristo. Cristo nos encontró en el camino, nos llamó a salvación y doblegó nuestra vida para llegar a Él. Si íbamos en el camino que íbamos caminando como pecadores empedernidos hacia un mal, lo que Dios hace en pocas palabras es decir, te muestro algo diferente si caminas en mi voluntad. Y tienes una esperanza en tu vida, siempre y cuando me reconozcas a mí como Señor y Salvador. Pero si tú quieres vivir bajo tu condición de pecado y seguir caminando por el camino que tú quieres llevar, tendrás consecuencias negativas en tu vida. Y tal vez la peor de ellas sería el infierno, pero hay otras cosas más que la gente está viviendo hoy en día alejado de Dios, y son consecuencias que está experimentando en su vida el día de hoy. Las promesas de esperanza, hermanos, Dios siempre las ha dado a su pueblo, y los profetas son un ejemplo de ello. Todos los profetas del Antiguo Testamento que predicaron al pueblo de Dios, era una predicación precisamente de esperanza hacia el pueblo, que le decían, si tú te conviertes de tu mal camino, si tú regresas a Dios, tu condición puede ser diferente a la que estás experimentando hoy en día. ¿Recuerdas? Tal vez Crónicas es uno de los pasajes favoritos para ello. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieran de sus malos caminos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el pasaje? Hay recompensas de ello. Entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Hay recompensas para aquel que cambia esa condición. Lo que encontramos aquí, hermanos, es una promesa de esperanza. Ahora, no solamente es lo único que encontramos. Si podemos ir al pasaje, hermanos, en el versículo número 9 y 10, hay cosas que son también interesantes, porque no solamente encontramos la recompensa de Dios como una promesa de esperanza, sino una promesa de ayuda también para la vida de aquel que alinea su vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? En el verso número 9 y 10 nos dice el pasaje lo siguiente, ahí solamente está el 9. Lo voy a leer en la versión que tengo aquí a mi mano, que es NTV, y dice, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad de los que rodea será tan radiante como el mediodía. Hasta ahí solamente.
Lo que está diciendo en pocas palabras es: si ustedes viven rectamente delante de Dios, cuando ustedes busquen a Dios, Dios estará ahí para escucharles y atender la oración que tú tienes delante de Él. ¿Sabes, querido hermano? Cuando alguien vive una vida recta delante de Dios o intenta vivir esa vida delante de Dios, tiene también recompensas de la ayuda de Dios. Déjame te digo algo, ¿no? Dios puede escuchar a las personas solicitando su ayuda, pero no siempre ayuda a la persona que está solicitando esa ayuda en ese momento. Es decir, me queda claro que Dios siempre escucha. No hay que gritarle, no hay que brincar. Dios escucha la oración que tú y yo levantamos delante de Él. Pero una cosa es que Dios escuche y otra cosa es que Dios responda. Y lo que Dios dice es que el altivo, al que está en contra de su voluntad, al que está en desobediencia, lo mira de lejos solamente, es decir, no atiende su oración, lo mira de lejos. Pero a la persona que vive correctamente delante de Él e intenta tener una vida agradable delante de Dios, no solamente le escucha, sino atiende la oración de aquel que es humilde y solicita la ayuda de Dios. Por eso digo que aquí aparece una promesa también de ayuda. Él dice: cuando tu vida se alinea a mi voluntad, cuando el ayuno que tú practiques tenga que ver con una relación realmente conmigo y hagas lo que yo he mandado, no un ritual, sino condiciones, actitudes, acciones que sean agradables delante de mí, Él dice: yo te escucharé. Y no solamente escucharé, sino responderé a tu oración. ¿Sabes? Tenemos varios ejemplos en la Biblia de gente que clamó por mucho tiempo y por más que clamó, Dios no escuchó porque sus vidas estaban muy lejos de ser lo agradable delante de Dios. En cualquier momento de la historia, hermanos, hay gente con problemas y circunstancias de conflicto. ¿Tú recuerdas cuando Dios levanta a Moisés para ayudar al pueblo? Dios no escucha la primera. En el capítulo 1 y 2 de Éxodo, si quieres leerlo ahí en tu casa, puedes encontrar que después de mucho tiempo de que el pueblo está buscando a Dios, Dios escucha el clamor del pueblo y atiende el llamado. Pero ¿cuánto pasa para ello? Según algunos estudiosos, hermanos, el pueblo dura 430 años en yugo de los egipcios o sometidos bajo el pueblo egipcio. No todo ese tiempo clama el pueblo, pero el pueblo estaba clamando ya hacía algunos años atrás y Dios no escuchaba al pueblo porque el pueblo estaba renuente a escuchar a Dios y obedecer a Dios. Si nos vamos al tiempo de los jueces, muchas ocasiones el pueblo estaba sumido en problemas y el pueblo clamaba a Dios y Dios cerraba su oído para no oír ese pueblo y no atender a ese pueblo hasta que el pueblo se comprometía a regresar a los caminos que Dios había establecido. Hay ejemplos en la Biblia acerca de ello, hermanos, cuando hablamos de Dios escucha, pero no siempre tiende la mano. Lo que Él busca es que tú y yo podamos entender que esto es parte de una recompensa que Dios da a aquellos que caminan en integridad delante de Él. Cuando el pueblo está bien delante de su Dios, el Señor tendrá un trato exclusivo con ese pueblo. Y no quiero decir con esto que todo vaya de color de rosa, que todo sea perfecto, pero el trato exclusivo de Dios es que Dios brindará su ayuda. Y la Biblia nos habla acerca de ello. Isaías, Jeremías, otros profetas, y otras porciones de la Escritura nos hablan acerca de ello. Cuando clames, el Señor atenderá tu llamada, pero Dios busca que tú y yo estemos delante de Él de una forma correcta. El Señor está dispuesto, hermano, a interceder por ti y por mí, a ayudarnos en medio de nuestros problemas. Pero lo que Él busca antes que esto es que caminemos rectamente delante de Él. Digo que Dios no escucha en algún momento, no responde de forma positiva como nos gustaría. El pueblo cuando está cayendo, hermanos, muchos claman a Dios y Dios dice: ya no te escucho. Los pueblos, tanto la nación del norte o el reino del norte como el reino del sur, caen en opresión y en medio de ello los pueblos claman. Pero Dios dice: te di mucha oportunidad para que tu vida pudiera ser agradable delante de mí, pero no quisiste escuchar. Entonces ahora vives las consecuencias de lo que tú mismo fincaste en tu futuro. Hoy en día, hermanos, creo que tenemos la misma ventaja delante de Dios. La Escritura nos habla acerca de esto. Si alguien viene con una oración, con una ofrenda delante de Dios,
primero necesita arreglar su vida delante de Dios antes de depositar cualquier cosa, porque para Dios no es solamente el ritual, es lo que hay detrás de ello en nuestros corazones. Y creo que la promesa de Dios aquí, o la recompensa, tiene que ver con una promesa de ayuda hacia el pueblo. Por eso en el verso número 9 dice: cuando ustedes llamen, el Señor responderá. Y el Señor dirá: sí, aquí estoy. Les contestará Él enseguida. Pero Él dice: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Él dice: alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad de los que rodea será tan radiante como el mediodía. Lo que Él dice en pocas palabras es: mi ayuda está a tu alcance. Pero el asunto es que tú necesitas tener una vida agradable delante de mí para que esa recompensa pueda ser un beneficio para ti. ¿Sabes, querido hermano? Hay algo que llama mi atención aquí en el libro de Isaías, que en muchos de los capítulos que están manejados en Isaías, esto se repite continuamente, porque Dios quería que el pueblo entendiera que el Dios que ellos buscaban era un Dios cercano a ellos, pero con su propio pecado lo que estaban haciendo era alejar ese Dios de sus vidas. Y Dios dice: estoy cercano a ti, el asunto es que tú necesitas reajustar tu vida a las condiciones que yo he puesto. Hoy en día creo que habemos muchos creyentes que hacemos lo mismo, nos separamos de la voluntad de Dios, y la mayoría de nosotros, hermanos, cuando viene el problema, ahí sí decimos: Dios, ayúdame. Mira, creyentes y no creyentes, como quieras llamarlo, todos tenemos, consciente o inconscientemente, en nuestra cabeza tenemos registrado que la mejor ayuda y la ayuda más grande que podemos recibir proviene de Dios. Vuelvo a decir, como creyentes y no creyentes, consciente o inconscientemente, tenemos registrado en nuestra cabeza que la mejor ayuda proviene de Dios. ¿Has visto a una persona que no cree en Dios vivir un problema? Yo he visto a muchos. ¿Y qué es lo que esa gente que no cree en Dios dice cuando está en el problema? Dios mío, ayúdame. No creen en Dios, pero ahí sí están buscando a Dios. Y los propios creyentes, hermanos, creo que somos conscientes de ello. Cuando viene un problema hacia nuestras vidas, cuando viene algo muy fuerte, yo recuerdo en algunos momentos he llorado, he clamado delante de Dios y decirle: ayúdame en esto que estamos o que estoy experimentando. Porque entiendo que la mejor ayuda que yo puedo recibir no proviene, hermanos, de una persona en particular. No proviene de mi familia. La iglesia es una ayuda que Dios me ha otorgado, pero la mejor ayuda siempre será la persona de Dios. Y esto lo entiendo bien. Y en los momentos difíciles se hace palpable en mi vida, porque recuerdo bien esta parte y por eso estoy buscando a Dios. Bueno, quiero decirte algo: esta recompensa que está aquí marcada no es cualquier recompensa. Es una recompensa de la promesa de ayuda de Dios hacia la vida de una persona que vive en integridad o vive rectamente delante de Dios, haciendo lo correcto delante de Él. Ahora, ¿pero qué pasa cuando una persona no vive estas condiciones? Puede clamar, puede orar, pero posiblemente la respuesta de Dios no vendrá como en la vida de aquel que está alineada a la voluntad del Señor. Por eso me gusta lo que dice NTV. Reina Valera lo maneja en el verso número 9 y dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Me gusta la versión NTV porque habla algunas cuestiones todavía más palpables. Cuando Él dice: ustedes llamen, el Señor responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Es decir, Él brindará su ayuda y dirá: aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? En pocas palabras. Y sabes que esta es la realidad que encontramos en muchos personajes del Nuevo y Antiguo Testamento. Cuando experimentaron momentos difíciles, cuando clamaron, el Señor dijo: aquí estoy, ¿qué haré por ti? ¿Recuerdas a hombres en la cárcel en el libro de Hechos? Claman a Dios, ¿y qué es lo que Dios hace? Contesta inmediatamente con un terremoto, contesta inmediatamente trayendo algo para sus vidas en ese momento.
En el Antiguo Testamento, hombres y mujeres que clamaron a Dios, Dios respondió inmediatamente porque sus vidas estaban alineadas a la voluntad de Dios. Y para ejemplo de ello tenemos muchos botones en el Antiguo y Nuevo Testamento. La invitación, querido hermano, para ti, para mí es: vivamos alineados a la voluntad de Dios para obtener las recompensas, y una recompensa es la promesa de ayuda que Dios da a nuestras vidas. Voy a la tercera y última cosa que quiero compartir contigo. Y aparece en el verso número 11. Esta parte, hermanos, me fascina y quise manejarla como una parte también importante para nosotros. En el verso número 11 dice: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. En el verso número 11 en Reina Valera, lo voy a leer también, y nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabes? A esta parte he titulado de esta forma: la tercera recompensa es una promesa que dice, hermanos, de compañía. Déjame te digo por qué quise ponerle así, ¿no? Porque aquí se hace todavía más palpable lo que Dios está diciendo a través de Isaías. Y no sé si puedes ver, pero cada uno de los verbos ahí plasmados que Dios hará tienen que ver con la cercanía en el hombre. Comienza diciendo, en cualquiera de las dos versiones no hay ningún problema porque las dos manifiestan lo mismo. Y en el verso número 11 nos dice ahí: Jehová, ¿qué? Te pastoreará. Pero me encanta lo que dice ahí: no solamente no te pastoreará, sino que dice, siempre, añade esta parte, siempre. Ahora, yo no sé si podemos entender aquí, ¿no? Pero toda oveja requiere un pastor. Esto es algo exclusivo de las ovejas. No sé si tú sabías, pero la oveja es uno de los animales más torpes que puede haber en el reino animal. Una chiva puede estar sin un pastor y no hay ningún problema. La chiva, si la has notado, come lo que encuentra y se puede subir a un árbol y te mastica espinas y lo que encuentra. Se mete a una casa y te mastica las almohadas y lo que encuentra cercano a ella. Así son las chivas normalmente, o los cabritos. Pero las ovejas son extremadamente torpes en muchos sentidos. Sin el pastor es imposible que puedan vivir o sobrevivir. Requieren de un pastor para llevarlos hacia los pastos donde ellos pastarán para poder alimentarse, hacia un lugar donde encuentren agua. Lo que aquí dice me fascina porque dice: tú y yo somos parte de esas ovejas, y dice: si tu vida está caminando rectamente delante de mí, entonces yo te pastorearé. Pero me fascina lo que añade: siempre, porque habla acerca de esa compañía constante y permanente en nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo sucede esto, hermanos? Cuando nuestra vida está bien delante de Dios y caminamos rectamente delante de Él. Porque ¿qué pasa cuando un creyente se mete en pecado y su vida está llena de cosas que Dios no quiere para su vida? Uno con su pecado lo que está haciendo es alejando a Dios de su vida. Y esta promesa en algún sentido se rompe para esa persona, porque esta promesa es exclusiva para aquellos que viven rectamente delante de Dios. Y Él dice: te pastoreará siempre. En pocas palabras, estará contigo en todo momento. Y el pastorado, hermanos, de un pastor, conforme la Biblia habla, me es imposible no acudir al Salmo 23, cuando dice: Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y podemos desglosar este salmo, no me voy a meter en él, pero trae enseñanzas riquísimas acerca de ese pastor que es nuestro Dios. Y aquí dice: Él te pastoreará siempre. Pero no solamente eso, en el verso sigue añadiendo, y el verso 11 nos dice: te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. No sé si podemos notar, pero los verbos que aquí van a aparecer tienen que ver con algo muy cercano a la persona. No solamente te pastoreará siempre, sino también saciará tu alma. Es imposible que alguien pueda pastorear, saciar el alma si no estuviera cercano a la persona.
Por eso hablo acerca de esa promesa de compañía. Una promesa que sigue al creyente cada día de su vida, porque no es solamente una promesa en Isaías, hermanos. Es una promesa que está recalcada desde antes de Isaías y sigue recalcándose hasta el Nuevo Testamento. Cuando yo estaba leyendo esto, me es imposible no venir a mi cabeza: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién fue dada esa promesa, queridos hermanos? A los apóstoles. Pero esos apóstoles tenían que ver con todo aquel que tuviera el Espíritu Santo en su vida, porque precisamente es lo que Dios hace. Estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo es el cumplimiento de esa promesa, porque Él mora en el corazón del creyente, aquel que vive rectamente y vive agradando a Dios en su vida. Se le manifiesta esa promesa el día de hoy como se manifestaba ya, tal vez en otro sentido. Y sigue diciendo: y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es decir, un Dios tan cercano que estará contigo, fortaleciéndote, ayudándote, animándote, levantándote en esos momentos difíciles para tu vida. Y yo creo que si hay algo que me gustaría que me acompañara toda la vida, es la presencia de Dios conmigo. Si Dios está conmigo, hermanos, dice la Escritura, entonces nada me falta. Pero puedo tener muchas cosas, entre ellos tal vez a mi esposa que tanto amo. Puedo tener una iglesia, pero si la presencia de Dios no está conmigo, me hace falta todo. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros en esa compañía, que es una promesa que Él ha dado a aquel que camina rectamente con Él, es una promesa, hermanos, que podemos disfrutar toda nuestra vida. Isaías 58 me gustó cuando lo estaba leyendo, porque aquí hace una diferencia entre aquel que hace un ritual y aquel que vive una vida recta delante de Dios. El de ritual no gana nada, pero el que tiene una vida recta delante de Dios tiene recompensas con Él. Y hay por lo menos 3 recompensas que ahorita vimos. La recompensa, dijimos, hermanos, ¿de qué? De una esperanza. La recompensa de una ayuda y la recompensa de su compañía. La invitación para todos nosotros es la siguiente. Hoy en día, no sé cómo esté tu vida, pero la invitación es vivir rectamente delante de Dios y tratar de tener vidas agradables delante de Él. Si esto fuera una realidad de nosotros, hermanos, entonces estaríamos llevando nuestra vida a que estas promesas fueran parte de una realidad de nosotros, momento tras momento. No con esto digo que se acaban nuestros problemas, pero lo que sí puedo decirte es que en el problema más difícil que tú encuentres, es mejor caminar con la compañía de Dios que caminar tú solo sin la compañía de Dios. Yo digo, no importa lo que Dios me permita experimentar y vivir. Lo que sí le pido al Señor es que siempre pueda agarrarme de su mano para cualquier circunstancia que pueda atravesar, sea lo que sea. Porque vuelvo a decir, el Salmo 23 nos dice: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo que aquí dice es lo mismo. Esa de ayuda y guía o cercanía o compañía, mientras Él esté con nosotros, lo tenemos todo. Pero Dios no estará con una persona que vive impiamente, que vive en su pecado, que vive lejos de la voluntad de Dios. Dios estará con alguien que camina bajo la voluntad que Dios ha trazado para su vida. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que hay cosas que a nosotros no nos han costado absolutamente nada, Señor, y entre ellos es la salvación, porque para ello su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros. Y la adquirimos, Señor, por su gracia y por su misericordia, porque usted nos miró y nos llamó, Señor, a salvación. Pero hay otras cosas, Padre, que usted demanda de nosotros, Señor, que esas sí nos costarán, Señor, porque nos llama a vivir vida rectamente delante de usted.
Y entre ello encontramos aquí en la vida o en este pasaje en Isaías, Señor, que la relación con usted, Padre, trae recompensas a la gente que experimenta y vive una relación agradable delante de usted y que tiene vida, Señor, que pueden vivirse en rectitud delante de usted. Gracias, Padre, porque hay promesas que usted maneja como parte de esas recompensas. Y hoy podemos entender, Señor, que esa promesa de esperanza, de ayuda y esa promesa de compañía, Señor, están relacionadas con aquellos, Padre, que viven vidas agradables limpiamente delante de usted y que tienen vidas que hacen su voluntad momento tras momento. Permita que cada persona y cada miembro de esta congregación, Señor, podamos vivir vidas así y podamos disfrutar de esas promesas hechas una realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.